En nombre de nuestro Dios en esta mañana, hoy es día viernes. Toda la honra y la gloria es desde luego para el único que se la merece, para nuestro Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para el que vive, para el Todopoderoso, para el grande, el incomparable, el sublime, el eterno. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Todo se lo debemos a nuestro Dios. Todo se lo debemos a Él. Por nuestra propia fuerza nosotros no pudiéramos, pero Dios sí nos da la fuerza, la fortaleza, la fe, la confianza, la sabiduría y todo lo que necesitamos para continuar hacia adelante. Él es nuestro papá, nuestro pastor, nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestro amparo, nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro proveedor, ¿verdad? A Él alabamos, bendecimos y glorificamos en esta mañana. Una mañana de gracia, una mañana de misericordia, una mañana de oportunidad. Dice la palabra que son nuevas cada mañana sus misericordias. Alabamos al Rey. A usted que nos está sintonizando, bendiciones para usted, ¿verdad? Que Dios le siga ayudando, que Dios le siga fortaleciendo a seguir hacia adelante. No se rinda, independientemente de lo que usted esté viviendo, no se dé por vencido. Esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye. Dios está con usted, Dios le sostiene de la mano derecha y le dice: no tema. Voy a la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le damos gracias en esta mañana por este programa, por estos minutos que usted nos permite de estar a través de estos medios para pregonar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para dar una palabra a la iglesia, para hablarle también a aquel que no está dentro de tu familia, que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo para que tome la mejor decisión. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Aquí está nuestra humanidad esta mañana. Haz lo que tú quieras en nuestra vida y a través de nosotros. Es necesario que nosotros menguemos, pero que tú crezcas. Tú eres el grande, tú eres el que puede, el incomparable. En esta mañana te prometemos la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una palabra que todos nosotros conocemos. Dice la palabra que la voluntad de Dios, oiga esto, es buena, es agradable y que es perfecta. Pero, ¿en qué sentido? ¿Desde qué ámbito la voluntad de Dios es, por ejemplo, agradable? ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para que nosotros, dice la palabra, poder comprender lo que es la voluntad de Dios? Tenemos que reconocer que muchas veces aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Y por eso es que la palabra dice que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, lavados y comprados
con la sangre de Jesucristo. No nos conformemos a este siglo. En otras palabras, no nos adaptemos a este mundo, ni permitamos como iglesia que este mundo nos moldee. Estamos en este mundo, pero no seguimos la corriente del mundo. La iglesia está formada por personas que han renacido, que han nacido de nuevo. Y hay diferentes luchas. No solo es en nuestro adversario, dice la palabra que anda como león rugiente. Él está vencido. Fue derrotado de una manera irreversible, irrevocable, por Jesucristo en la cruz hace más de 2000 años. Pero también está la misma carne que se opone al Espíritu. Y está la lucha con el mundo. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Hoy se le presenta a mucha gente un evangelio sin procesos. Un evangelio donde casi se le hacen promesas y no son las promesas de Dios. La Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Dios nos va a liberar, pero no mientras estamos en esta tierra. Dios no evita muchos procesos. Y no que no pueda. Dios no está limitado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Él que puede evitar algunas cosas, no las evita. Permite que pasemos por diversas pruebas, porque son necesarias. Ahí se forma nuestro carácter. Ahí aprendemos a vivir por fe. Allí aprendemos a depender de Dios. Y ahí nos damos cuenta que no hay nada mejor que depender de Dios. Y que en Él es el que debemos confiar. En Él debemos apoyarnos. Él dice siempre, oiga, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero esta palabra dice, no os conforméis a este siglo. Hoy más que nunca vemos a la iglesia dejándose moldear por el mundo, regida en gran manera por lo del mundo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia no tiene que mezclarse, no tiene que haber confundirse. No, el mundo es mundo y seguirá siendo mundo. Y nosotros no vamos a cambiar. Pero nosotros como iglesia debemos, como dice la palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice la palabra que debemos andar como Cristo anduvo.
Eso hace falta hoy en la iglesia. La palabra establece y dice que se marcará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero lo primero que dice la palabra, no nos conformemos a este siglo. Que no dejemos que el mundo nos rija. No dejemos que el mundo tenga el control. Por el contrario, dice la palabra, bendito el nombre de nuestro Dios, que en lugar de dejar que el mundo nos controle, nos moldee, debemos ser transformados. La transformación que estamos viviendo es un proceso. No el obtener la salvación, pero sí la santificación de nuestra alma. El Espíritu nació. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque quien lo hizo es Dios. Nuestra alma está en un proceso llamado santificación. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, dice la palabra, que esa es la voluntad de Dios. Y que demos gracias en todo también, que seamos agradecidos. Pero hoy vemos una iglesia más desagradecida que nunca. Los centros comerciales están llenos. Los medios de transporte están ocupados. La gente está viajando. La gente está saliendo por doquier, no tiene miedo para nada. Pero no tiene el tiempo, no tiene el agradecimiento suficiente para ir a la casa de oración 1 hora, 2 horas, a alabar a Dios. Cuando deberíamos hoy, más que en cualquier otro tiempo, estar agradecidos con nuestro Dios. Porque no encontramos ni las palabras precisas para declarar, para proclamar, para decirle a Él lo que Él ha hecho. Él es el que nos ha guardado. Él no nos ha pagado como nosotros hemos merecido. Entonces, solo cuando somos transformados, y mire cómo es la transformación, por medio de una renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. Solo entonces podemos nosotros comprender la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad permisiva de Dios. Son cosas que Dios permite, pero no son la voluntad perfecta. A veces en la voluntad de Dios se llora, hay lágrimas, pero siempre será lo mejor. Dios no se equivoca, Dios no falla. A veces es la voluntad de Dios que estemos así como sin apoyo, que estemos pasando procesos de soledad, porque ahí le conocemos. ¿Quién no conoce a Dios en los procesos
de adversidad, cuando nadie pudo, cuando todos se fueron, cuando parecía que no, entonces Dios dice: hoy voy a glorificarme, porque ya no tienes fuerza, porque ya no tienes salida, porque ya no tienes recursos. Allí se perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad. Yo sé que no es fácil estar sin fuerza, pero es allí donde Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que, iglesia, no nos conformemos a este mundo. No dejemos que este mundo nos dirija, nos moldee. No hagamos como Egipto, como Israel. Israel salió de Egipto, pero se llevó ciertas cosas de Egipto en su corazón. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Lo que ha hecho Dios lo ha hecho bien hecho. Seamos agradecidos, porque cuando seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, comprobaremos la voluntad de Dios. Vamos a comprender, vamos a aceptar, vamos a entender muchas cosas, y las que no entendemos, eso le corresponde a Dios. Nos vamos a ir hacia adelante. Pueblo de Dios, digamos hacia adelante. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Y hay muchas profecías, muchas cosas que hoy se mueven que no son de Dios. Y usted póngale mucho cuidado. Por eso es que usted como iglesia no debe depender solo de lo que nosotros le decimos o de lo que la persona le dice, porque hay mucha gente que tiene ese problema. Le voy a llamar así, porque no depende de aquí. Mire, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y dice Pedro que nosotros hacemos bien estar atentos a esta palabra. Pero mucha gente está consultando, viaja, va a lugares para que le diga el varón o la mujer cómo le va a ir, para que le diga cómo anda, para que le diga qué espera. Eso es como consultar a divino. Los hombres y mujeres de Dios no somos adivinos. Y no me refiero a que Dios esté limitado o que Dios no pueda mostrar. Pero nosotros no debemos depender de eso. A veces queremos que se nos confirme, que se nos asegure cómo nos va a ir en un viaje, al emprender un negocio, al hacer determinada cosa. Pero eso no es nuestro trabajo, eso no tiene que ser la línea, eso no es la línea de Dios. Tenemos que aprender a tomar decisiones correctas, sabiendo que las decisiones nuestras tendrán sus resultados para bien o para mal. Que Dios respeta las decisiones que nosotros tomemos, sabiendo, como le digo, de que somos responsables de las decisiones, de las actuaciones que nosotros hacemos.
Por eso es que hoy estamos meditando en la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia no debe de permitir que el mundo sea el que le dirija. El mundo seguirá siendo mundo. Nosotros no podemos cambiar a nadie ni a nosotros mismos. El único que puede convencer es Dios. Es el Espíritu Santo el encargado. Nosotros compartimos acá un consejo de la palabra. Pero el único que convence, el único que puede hacer la obra en el corazón del ser humano es el Espíritu Santo. ¿Quién nos podía haber convencido a nosotros? ¿Quién hubiese podido hacer esa obra en nuestros tiempos de ignorancia? ¿Cuál era nuestro comportamiento, nuestra conducta? Uno de los ejemplos más maravillosos lo tenemos en la vida del apóstol Pablo. Y es Él, por el Espíritu, el que da este consejo, el que da este mandamiento. Dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo. Por el contrario, dice: sino, en lugar de conformarse, en lugar de dejar que el mundo moldee a la iglesia, porque hoy más que nunca no se distingue lo que es la iglesia y lo que es el mundo. No, el mundo es mundo, la iglesia es iglesia. La iglesia tiene que identificarse. La iglesia tiene que tener una identidad. Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay gente que está en tinieblas y dice que es profeta, dice que es apóstol, dice que es un montón de cosas. Y las obras, los hechos dicen otra cosa. Recuerde que por los frutos los conocemos. No debe ser una apariencia. Hoy está de moda una iglesia que tiene una apariencia. Iglesia, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Es necesario que la iglesia tenga identidad. Que la iglesia se conduzca como es digno. Que seamos luz. Que seamos esa sal. Más que hablar lo correcto, más que hablar bonito, que lo que hablemos vaya de la mano con nuestro testimonio. Y a través de nuestro testimonio glorificar a Dios. Y que sin palabra las personas puedan dar testimonio, puedan glorificar a Dios. Pero yo le puedo hablar a usted acá muy bonito. Pero en mi casa, por ejemplo, ahí está mi esposa. Humanamente, de lo que me puede conocer y lo que puede ver en mí el ser humano, ella sabe cómo vivo. En nuestra casa, en nuestros hogares, cómo nos conducimos aún como líderes.
Por eso muchas veces la familia de aquellos que estamos al frente en el liderazgo son los que menos a veces quieren servir a Dios. No tiene la culpa Dios. Tenemos la culpa nosotros muchas veces por el mal testimonio. Porque es necesario que el hombre de Dios sea sin doblez. ¿Qué quiere decir eso? Que sea, que así como es con los demás, que así sea con los de casa. Pero hoy más que nunca está de moda el hecho de que el líder, el que queda afónico de cantar, de predicar, el que toca el instrumento en casa es otro. No debemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es necesario que nosotros entendamos esto que dice la palabra, que necesitamos transformación. Y eso se logra con una determinación firme, paso a paso. Hay cosas de las que nosotros ni tan siquiera debemos orar, sino que debemos tomar una decisión, decir esto no sirve, esto no me edifica, esto no viene de Dios, es basura, lo boto. Espiritualmente a veces andamos cargando un montón de basura. Hay un principio fundamental. Y es que la iglesia será libre. El creyente será libre cuando se convierta de corazón. Cuando se convierta de verdad. Entonces hay libertad. Pero un montón de reuniones, un montón de sesiones que se hacen hoy en la iglesia, que dicen, bueno, Dios liberó a tal, hay gente que se atreve a decir, estábamos haciendo una liberación. Esas no son liberaciones. Porque a la reunión siguiente, a las 2, 3 reuniones siguientes, la misma persona está en la misma peor situación. ¿Por qué? Porque no cierra las puertas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, un versículo muy pequeño, pero tan especial, lo que dice: ni deis lugar al diablo. El enemigo está vencido, está derrotado, desarmado, destronado. La única manera como puede él estar dentro es si usted y yo le abrimos la puerta. Todo lo que es pecado es una alianza con las tinieblas. Oiga lo que le voy a decir. Israel, en obediencia a Dios, hizo lo que Dios le pidió y no fueron las vueltas, no fueron los gritos. Hay gente que canta, dice que con 7 vueltas el muro se cayó. Que no hay vueltas, no hay cantidad, que con un brinquito, óigame. El muro de Jericó lo tumbó Dios con su poder. Lo único que hizo Israel fue obedecer.
a una estrategia inusual, sin lógica de guerra. Y como eso fue lo que Dios pidió, Él derrumbó y destruyó aquel muro y le dio la victoria. Pero déjeme continuar, y esto es lo que le quiero hablar. Luego de Jericó estaba una ciudad pequeña. Esa ciudad no tenía un muro, no tenía un ejército, era tan pequeño que le dijeron a Josué: ¿para qué vas a llevar todo el pueblo? ¿Para qué todo el ejército? Que vayan unos pocos, que vayan unos 300, que vayan y suficiente. ¿Sabe qué pasó? Le voy a resumir acá, pero porque le quiero hablar de esto. Israel fue derrotado por aquella ciudad llamada Ai. Y cuando Israel es derrotado, le estoy hablando de Josué como líder. Estoy hablando de las cosas que uno dice: soy yo, es mi persona. No es cierto. El pecado tiene un poder destructor que afecta no solo al que lo hace. Hay una familia, hay un hogar, hay un matrimonio, hay una congregación, hay un ministerio. Cómo el enemigo llega a cegar, que no mide las consecuencias. Que un hombre, una mujer de Dios, aún en el liderazgo, en un instante puede perder lo que tanto le había costado. Reconstruir cuesta. Y cuando Israel pierde, Josué se tira al suelo, empieza contra Dios y le dice: ¿y ahora? ¿Qué van a decir? ¿Se van a dar cuenta? ¿Qué será de tu grande nombre? No, Dios sigue siendo Dios. Es que Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros sin Él no somos nada, no tenemos nada. No podemos nada. Él le dijo: Dios, pero ¿por qué te postras así? Le dice Dios: Israel ha pecado. Oiga esto, porque esto es clave. Esto es fundamental. Esto es la línea de lo que tiene que hacer hoy. No andar haciendo disque liberaciones entre comillas. No, hombre. Y la culpa está desde el liderazgo. Por no enseñar, por no instruir a la iglesia. Es que hay una clave, mire, la basura atrae ratas, atrae moscas. Espiritualmente la basura es ese pecado. Espiritualmente esas ratas, esas moscas, esos animalitos que atrae la basura son los demonios. Pero así como humanamente la clave no es andar persiguiendo moscas, ni ratas, ni cucarachas, sino que la clave sencilla, práctica, es tomar la basura y botarla. Eso es lo que hay que hacer con el pecado. Tenerlo lo más lejos posible de nuestra vida. Pero la gente dice que, entre comillas, le están haciendo liberación, está abrazando el pecado. Está en fornicación, está en adulterio, no quiere salir de cualquier otro montón de pecados, porque no solo adulterio y fornicación es pecado. Si no suelta el pecado, no puede ser libre. La clave de la liberación es el arrepentimiento genuino y verdadero, la conversión de todo corazón a Dios. Despertemos.
A la mayoría de la gente, a la mayoría de la iglesia, ¿sabe qué? Está yendo a lugares a consultar, decir, como que esté consultando brujos, a pedir palabra. ¿Y sabe qué le están diciendo a la mayoría? Mira, a vos brujerías que te están haciendo, le digo. A vos es un trabajito, es que a vos te han tenido envidia, va que no has podido prosperar, va que has tenido problemas en la familia, va que tienes problemas con los hijos, Diana, droga. Es que la mayoría de gente tiene problemas económicos y los problemas económicos traen problemas en el matrimonio, en la familia. Problemas de salud también, que hay enfermedades que cuesta y pasa el tiempo y no hay sanidad y les va que eso es brujería. Si a un cristiano fuera cierto que le estuvieran haciendo brujería, es porque necesita convertirse de corazón. Pero esa línea, esa generalidad de que a todo mundo le está diciendo que es brujería y la gente por no querer someterse también. Es que hay espíritus en el que busca y hay espíritus engañadores en el que está hablando mentira. Y los dos necesitan convertirse de corazón. Entonces lo que le quiero hablar, porque el tiempo se me va, le dijo Dios a Josué: Israel ha pecado. Han tocado el anatema. Había alguien que había tomado lo que no debería tomar y lo había llevado a su tienda. Y como era anatema, oiga bien, era lo maldito, era dedicado para Dios, pero para la destrucción. Entonces su casa, su familia, lo que él tenía, al esconder allí lo que estaba dedicado para la destrucción, él y su familia pasaron a estar dedicados para la destrucción y así murieron. Él y con toda la familia. Pero lo que le quiero mencionar aquí para cerrar es que le dijo esta clave, grábeselo de memoria en su mente y en su corazón. Le dijo: por esto Israel no podrá pelear contra sus enemigos, no podrá vencerlos. Por eso la iglesia está una iglesia derrotada. Por eso la iglesia no puede tener victoria. Por eso la iglesia es una iglesia temerosa, porque está siendo moldeada, controlada por el mundo. Porque el mundo, óigame, porque el pecado está dentro de la iglesia. Porque en los altares está el pecado. Porque hay falta de pureza, porque hay falta de integridad, de rectitud en los altares. Y la gente grande, la gente de arriba en los ministerios bien sabe que tiene gente pastoreando, gente que no ha nacido de nuevo. Gente que está al frente de las obras y saben, los de arriba del ministerio bien saben que son unos sinvergüenza. El mundo controlando la iglesia. Por eso no puede comprender la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Siempre que hay pecado, la iglesia va a estar en derrota, porque es una alianza con las tinieblas y nadie puede vencer a las tinieblas si lo tiene de su lado, si tiene una alianza con el enemigo. Que esta palabra sea de bendición para su vida. Y alabe a Dios. Si no es para usted, no se preocupe. Pero si es para usted, hay que tomar la decisión de cambiar. Dios bendiga a la hermana Olga en la pista, hermana Rosalina Zelaya, también bendiciones para usted, hermano Reino Vázquez, bendiciones para su vida, Kelly Bueso, hermana Olga dice: buenos días pastor, Dios le bendiga, lo felicito por su programa, lo miro en la pista. Rosalina Zelaya dice: así es, amén. Ruth Bautista, Dios bendiga su vida. Ana Dilcia Buelso, José Castro, pastor, Dios lo bendiga su vida. Todos los oyentes, lo veo desde Montana, USA. Dios bendiga al hermano Adán Castro, María Romero, Rosalina Zelaya. Dios le bendiga su vida. Pastor Marvin dice: Alba Rodríguez, Ruth Maradiaga, amén. Gloria a Dios, dice. No tenemos tiempo para más. Esta es palabra de Dios, ¿verdad? Dele una respuesta, haga lo que sea, pero bendiga a Dios, porque esta es palabra de Dios. La iglesia necesita, ¿verdad?, volver a la senda antigua, el buen camino, andar por él. Bendiciones para todos.
Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1.